Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Tenemos hoy un tema muy curioso e interesante. Veréis. Vamos a hablar de el pensamiento arborescente, nuestra forma de pensar. Seguramente que usted nunca se ha parado a pensar cómo piensa usted. Nunca se ha parado a meditar de qué procesos mentales lleva a cabo a la hora de llegar a una conclusión. Pero seguramente que usted se habrá dado cuenta de que cuando está en una reunión con amigos, en un bar, en la oficina, en el trabajo, donde sea, y están debatiendo un tema, cada uno llega a unas conclusiones distintas. En ocasiones sus amigos o sus compañeros tienen opiniones paralelas a usted y en ocasiones perpendiculares. Usted se preguntará por qué para llegar desde el punto A al punto B hay tantos recorridos distintos. ¿Por qué ocurre eso? Pues sencillamente porque cada persona tiene una forma de pensar. El pensamiento arborescente existe de manera rara. No es habitual encontrar pensamiento o gente que piense de manera arborescente. Por lo general, las personas pensamos de manera lineal. Somos lineales. Del punto A al punto B hay un recorrido, se recorre y punto. Vamos a hacer un dibujo para que lo entendáis claramente. Veréis. El pensamiento lineal funciona de la siguiente manera. Tenemos un problema y queremos llegar desde el punto A al punto B, la solución. Y para ello, pues lo que se hace es un recorrido por el que hay una serie de etapas, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y finalmente B. De aquí a aquí hay que hacer esto, una solución práctica. Esto es el pensamiento lineal. Pero existe otra forma de pensar y entender las cosas, una forma totalmente distinta. Y ese se llama pensamiento arborescente. Es una rareza, no piensen ustedes que hay mucha gente que piensa así. O sí hay mucha gente que piensa así y sencillamente no lo sabe. Luego os explicaré cómo poder detectar si vosotros tenéis pensamiento lineal o arborescente. Pero vamos a centrarnos en esto. ¿Cómo es y cómo funciona el pensamiento arborescente? Pensamiento arborescente. Aquí lo tenemos. Para que lo entiendan ustedes de manera correcta, lo vamos a dibujar verticalmente en vez de horizontal. Queremos llegar desde el punto A al punto B. Y para llegar desde el punto A al punto B, la mente arborescente piensa de la siguiente manera. Hay un punto de partida que se ramifica en unas posibilidades, que a su vez se ramifican en otras posibilidades, que a su vez se ramifican en otras posibilidades y así sucesivamente y sucesivamente y sucesivamente en otras y otras que quizás hasta puedan ser 3. Las posibilidades crecen y crecen y crecen y existe un camino con el cual finalmente llegamos a la solución. Ahí está. Así es como funciona la mente o el pensamiento arborescente. Es así. Lo que por supuesto crea esta forma de pensar es un montón de conexiones neuronales. Muchas conexiones neuronales. Nuestra mente es dinámica en ese aspecto. Al pensamiento arborescente le gusta mucho trabajar con vuestro lado derecho. Vuestro lado derecho. Prácticamente no utiliza el izquierdo, más que en algunas ocasiones. El pensamiento arborescente tiene sus luces y tiene sus sombras. Vamos a hablar de esas luces y esas sombras, porque por supuesto el pensamiento lineal tiene sus beneficios y tiene sus problemas también. Vamos a ello, veréis. El pensamiento lineal es ordenado, es práctico, es comprensible, se entiende bien, es muy fácil. A, B, 4 puntos intermedios.
es nítido, es muy claro de ver y es directo, pero está limitado y es lento. Y esa limitación y lentitud viene principalmente dado por los problemas. Si concretamente en este punto el pensamiento lineal encuentra un escollo, digamos que un bache, el pensamiento lineal tiene dificultades en encontrar otro tipo de solución para llegar finalmente a B. Tiene muchos problemas. Es muy difícil que el pensamiento lineal llegue correctamente dentro de esa dificultad. Se ahoga en un vaso de agua. Eso es lo que ocurre con el pensamiento lineal. Los obstáculos son difíciles de salvar. Es inmovilista y el cambio le horroriza. Todo aquello que sea cambiar el plan es un horror, un desastre. No lo toquéis ni se os ocurra. Puede ser algo terrible. No le gusta el pensamiento lineal ser un pensamiento dinámico en ese aspecto. Y por supuesto, fuera de lo que es esa linealidad, pierde totalmente su seguridad. Esas son las luces del pensamiento lineal con respecto al pensamiento arborescente. El pensamiento arborescente también tiene sus luces y tiene sus sombras. El pensamiento arborescente es creativo, dinámico. Es, por supuesto, con un gran alcance. No está limitado, es ilimitado. Podría llegar muy lejos. Es rápido, capaz de llegar a esta solución por el camino más rápido posible. Mientras que el pensamiento lineal utiliza tal vez 4 pasos, quizás el pensamiento arborescente necesitaría 2 nada más, después de haber barajado todas esas posibilidades. Tiene un problema, entre los que tiene, que de los que vamos a hablar, es caótico. Nace del caos, genera una mente caótica y ese caos hace que ese pensamiento sea errático y le cueste segregar la información correcta de la información basura. Se pierde por las ramas, es poco práctico y por supuesto no es sintético. Cuando hablamos con alguien y vemos que se pierde por las ramas constantemente, es muy posiblemente que tenga alguna forma de pensamiento arborescente. Pero desde luego os puedo asegurar que el modelo educativo y nuestro modelo sociopolítico-económico quiere mentes lineales. No le interesa mentes arborescentes. Las mentes arborescentes son demasiado analíticas y quizás descubran que ciertas cosas son por otras cosas. Y debido a que esta mente analiza demasiado los datos, puede llegar a conclusiones que al poder, por supuesto, no le interesa. Aunque el pensamiento lineal también tiene sus ventajas. Pero en general la gente tenemos un pensamiento lineal. Punto A, punto B y este recorrido. Los ficheros informáticos, en el mundo informático, también existe una figura parecida. Hay muchas formas de grabar esos registros, esos datos. Y por lo general se utilizan 2. Uno de ellos se llama ficheros secuenciales y otros se llaman ficheros indexados. Imaginad en un fichero secuencial que se graba el dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y así sucesivamente. Imaginad un fichero indexado en el cual, bueno, pues del dato 1 al dato final se puede hacer un recorrido y llegar a él rápidamente. Si tuviéramos que leer el registro 10.000, habría que leer los 10.000 registros anteriores. Mientras que con los ficheros indexados se mete un índice que permite llegar al dato de manera mucho más rápida. No necesita leer esos 10.000 o 1.000 o 100.000 datos anteriores. Vemos que incluso en el mundo empresarial, dentro de lo que es la organización empresarial, se utiliza el doble modelo de pensamiento arborescente o de organización arborescente y el modelo de organización lineal. Se utilizan los dos. Como he dicho antes, es común que usted tenga una mente lineal o que yo la tenga. Solo los genios tienen mentes arborescentes. Pero como decía Groucho Marx, solo los grandes genios llegan a las altas cumbres de la miseria. Y es que vivimos en un mundo donde las mentes arborescentes son segregadas y por supuesto marginadas a un rincón. Mentes que no llegan a florecer y llegan lejos en este difícil y competitivo mundo.
Existe una tercera vía y son las llamadas las mejores mentes, que son aquellas que tienen ambos sistemas desarrollados y seleccionan el pensamiento para una cosa u otra de manera natural. La mente arborescente le suele gustar utilizar su lado derecho del cerebro. Es más artístico, más dinámico, más abstracto, más sensible. El lado izquierdo, por contra, es un lado bastante más austero, pragmático, lineal. La mente arborescente. Como he dicho antes, los actuales modelos educativos limitan o inhiben el pensamiento arborescente y obligan a nuestros estudiantes el pensamiento lineal. Es por ello que quizás grandes personas o grandes personajes han acabado en sitios donde no les correspondía, quizás a usted. Tal vez la cajera de su supermercado sea un genio en un mundo hostil. Quizás. O tal vez el albañil que encofra una pared en una obra sea una mente única en un mundo marginal. Es posible que así sea. O incluso ese camarero que a usted le pone una cerveza, tal vez sea un genio que nunca tuvo la oportunidad. Porque vivimos en un mundo en el cual las mentes arborescentes no prosperan. Las mentes arborescentes a veces tienen problemas y dificultades, son genios en unas cosas, pero en otros son un auténtico desastre. Es por ello que en ocasiones esas mentes arborescentes tienen discalculia, entre otras cuestiones, tienen mucha dificultad para comprender el mundo de los números. También las mentes arborescentes tienen dislexias en ocasiones. Esas dislexias es una forma de que su cerebro transmite externamente ese caos o esas dificultades que en ocasiones tienen. Aunque hay mentes arborescentes que han llegado a ser grandes matemáticos. Es muy complejo ese punto. Pero como he dicho al principio y como he dicho antes, ¿qué mente tiene usted? ¿Le gustaría saber qué tipo de mente tiene usted? Para descubrirlo, le vamos a proponer una prueba muy interesante. Veréis. Vamos a explicarlo de esta manera. Coja un papel y un boli. Un papel y un boli, siéntese tranquilamente y escriba lo que yo le voy a decir. Paseaba por una playa mientras la brisa del mar soplaba. ¿Lo ha escrito ya? Y ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando usted escribía eso, ¿en qué estabas pensando? Si pensabas en las palabras a medida que las escribías, es que tienes una mente lineal. Pero si pensabas en la playa, en las brisas, mientras lo escribías, es que tienes una mente arborescente. Se puede dar la circunstancia de que hayas pensado o que en ocasiones pienses de una manera o pienses de otra. Eso demuestra que tienes una tendencia hacia irte a la arborescencia mental. Y además he descubierto que muchas personas que siguen el mundo desconocido tienen tendencia a la arborescencia. El hecho de buscar ideas frescas y dejar el rancio inmovilismo, pensamiento único, es una forma de decirte a ti mismo, tengo una mente en la cual la arborescencia aflora en un mundo lineal. Vamos a hablar, o vamos a mostraros unas pequeñas fractales, unas fractales matemáticas, con las cuales vais a entender correctamente qué es el modelo arborescente y qué es el modelo lineal. Fórmulas matemáticas que gráficamente o en ellas veréis qué es lo que ocurre en una forma de pensar y veréis qué es lo que ocurre matemáticamente hablando en otra forma de pensar. Vamos a ella. Pues aquí estamos. La mente fractal, para que lo veáis de manera gráfica, funcionaría de la siguiente manera. La línea que estáis viendo aquí es un ejemplo. El punto de partida está en la parte inferior. Este sería, digamos que, el comienzo. Y el punto final sería la solución al problema. En la parte vertical, en la parte más alta.
Una mente lineal funcionaría de la siguiente manera. En primer lugar, lo que haría sería, digamos que crear posibilidades. En este caso, dos posibilidades. Una no es coherente y la otra sí. La mente lineal seguiría avanzando y avanzando y avanzando y avanzando hasta conseguir los puntos necesarios en esta especie de subdivisiones que se generan para llegar a la solución del problema. La mente arborescente funciona de otra manera distinta. Lo hace de la siguiente manera. La mente arborescente lo que hace en primer lugar, y vamos a poner esta línea de manera adecuada para que lo entendáis, para localizar el problema abre un abanico muy amplio, coge todas las variables posibles y las analiza para llegar a la solución del problema. Digamos que funciona así. En una segunda etapa vemos que las bifurcaciones son mucho más amplias. Estas se van ramificando, ramificando, ramificando y ramificando hasta generar lo que realmente parece un árbol. Como vemos, incluso el proceso de la máquina es costoso, le cuesta poder calcular todos estos datos. Vamos a poner otro ejemplo para que lo entendáis. Vamos a ello. Por ejemplo, en este otro tipo de fractal, podríamos encontrar también un ejemplo de mente arborescente. En primer paso, segundo paso, tercer paso y así sucesivamente hasta que vemos que finalmente se llega a la solución, desde el punto de partida. El punto de partida está en la parte inferior y el resultado o lo que buscamos está al final de una de estas ramas. Podemos encontrar, por ejemplo, otro ejemplo, dentro de quizás esta solución. Aquí la tenemos. Esta es mucho más sencilla. Una mente no arborescente funcionaría de la siguiente manera, para que entendáis lo que trato de deciros. Funcionaría así. Voy a incorporar la fórmula para que esta funcione correctamente. Una mente lineal dentro de un abanico de posibilidades funciona así. Primero partimos de una base. Y la siguiente generación nos crea una posibilidad, que serían 4. Y así sucesivamente. Las posibilidades son limitantes, limitada. Dentro de un entorno cerrado encontraría una serie de posibilidades para las soluciones necesarias para poder solucionar ese problema. Pero una mente arborescente funcionaría de otra manera totalmente distinta. La mente arborescente crearía más posibilidades, muchas más, muchísimas más. Como vemos aquí, el ejemplo que estamos viendo, el proceso de la mente es más lento, pero desde luego el abanico de posibilidades y las variables que recoge del entorno son mucho mayores. Es una mente más rica, incluso podemos ver que hasta estos objetos nos recuerdan extrañamente a los antiguos mandalas que los budistas hacían y hacen en los templos del Tíbet. Vemos que la mente arborescente tiene un mayor colorido, una mayor, diversificación en sus posibilidades. Es más amplia, es mucho más original y es capaz de llegar a esa solución con bastante más dificultad, pero desde luego por un camino mucho más original, algo que la mente lineal no puede hacer de manera fácilmente. La mente lineal se limita a unos aspectos clásicos de los cuales en el momento que se sale le resulta bastante más complejo retornar al origen. Bien, y con este pequeño ejemplo, no quiero haceros perder más tiempo, espero que entendáis claramente cuál es la diferencia entre la mente arborescente y la mente lineal. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu mente? Bien, dejémoslo ahí. Como siempre os digo, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.